Glucólisis. La glucólisis es la ruta del catabolismo de la glucosa. Esta ocurre en el citoplasma de todas las células. El mecanismo es el mecanismo mediante el cual la glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato, que en ausencia de oxígeno, dichos piruvatos generan lactato. La producción de piruvato depende de una glucólisis aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. Y la producción de lactato depende de una glucólisis anaeróbica, es decir, que al convertirse en piruvato, esta se convierte en lactato. Veamos el proceso completo de la degradación de la glucosa, es decir, el catabolismo de la glucosa, o la glucólisis o vía de Embden-Meyerhof. En primer lugar, depende de la glucosa en qué tipo de célula esté. Para que la glucosa no salga de la célula, esta es fosforilada por una exoquinasa en caso de ser músculo o una glucoquinasa en caso de ser una célula hepática o célula del hígado. Supongamos que estamos en una célula muscular o fibra muscular. En este caso, empezaremos a explicar la etapa de consumo de ATP. Esta va desde la etapa número 1 hasta la etapa número 4. Bueno, en primer lugar, la glucosa es fosforilada, es decir, se le agrega un grupo fosfato en el carbono 6 por la exoquinasa. La exoquinasa se encarga de fosforilar, es decir, esta hace hidrolizar un ATP a ADP y el fosfato que tenía el ATP, el adenosín trifosfato, pasa a la glucosa en el carbono 6 y esta se convierte en glucosa 6-fosfato. En la etapa 2, por medio de la glucosa 6-fosfato isomerasa, la glucosa 6-fosfato pasa a convertirse en fructosa 6-fosfato, ya que la fructosa es un isómero de la glucosa. La fructosa 6-fosfato, ya en la etapa 3, por medio de la hidrólisis de un ATP a ADP, que le cede el ATP a la fructosa 6-fosfato, un grupo fosfato, esta se convierte en fructosa 1,6-disfosfato. La encargada de cederle el grupo fosfato a la fructosa 6-fosfato y de hidrolizar el ATP a ADP se denomina fosfofructoquinasa 1, es la enzima, o también se llama 6-fosfofructo-1-quinasa. Ya que tenemos fructosa 1,6-bifosfato, pasamos a la etapa número 4, que sería el que por medio de una aldolasa, estas se convierten una en gliceraldehído 3-fosfato y la otra en dihidroxiacetona fosfato. Aquí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y acá la dihidroxiacetona fosfato. Luego, la dihidroxiacetona fosfato, por medio de una fosfotriosa isomerasa, que es la enzima que actúa acá en este lugar, donde está señalado el puntero, convierte a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, que tenemos acá. De esta manera, las reacciones que se producirán de esta etapa a esta etapa serían multiplicadas por 2, ya que tendremos 2 gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. La que comenzamos, esta sería la etapa de consumo ATP, donde se consumen 2 ATP. Y ahora vamos a la etapa de producción de ATP. En primer lugar, la gliceraldehído 3-fosfato se convierte en un 1,3-bifosfoglicerato en la etapa número 5. El gliceraldehído 3-fosfato le es agregado un grupo fosfato y al mismo tiempo es oxidado para reducir un NAD. La enzima encargada de esta reducción se denomina gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. El producto de esta reacción se llama 1,3-bifosfoglicerato. Esta es la etapa 5. Luego, el 1,3-bifosfoglicerato, por medio de la fosfoglicerato-quinasa, se convierte en ácido 3-fosfoglicérico
o 3-fosfoglicerато. De esta manera, fosforilando un ATP a partir de ADP. Luego, el 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfoglicerato por medio de la fosfogliceratosa mutasa. Es decir, que el fosfato ubicado en el carbono 3, el fosfoglicerato, pasa al carbono 2 y de esta manera, por la fosfogliceratosa mutasa, se convierte en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato, por medio de una enolasa, es deshidratado, es decir, pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato se convierte en ácido pirúvico o piruvato por medio de la piruvato quinasa. Y la piruvato quinasa se encarga a su vez de sacarle el grupo fosfato al fosfoenol piruvato, agregárselo a un ADP y de esta manera se produce un ATP. Ya que las reacciones eran multiplicadas por 2, de esta manera aquí tenemos 2 NAD, 2 ATP y 2 ATP. Entonces teníamos producidas 2 ATP, teníamos consumidas 2 ATP, y acá se producen 4 ATP. De esta manera la glucólisis podemos decir que produce 2 ATP en forma neta y 4 ATP en forma bruta. Eso es todo. Muchas gracias.